Bueno, Bueno, vamos a seguir con las lesiones cerebrales. Habíamos hablado ya de las lesiones en los neonatos y ahora vamos a seguir con las malformaciones vasculares cerebrales. Bueno, las malformaciones cerebrovasculares sabemos que son un grupo heterogéneo de enfermedades, ¿sí? Que se deben a los errores genéticos que van a afectar las arterias, a los capilares y las venas. Hay diferentes clasificaciones. En este caso yo me basé en la que las divide en las que tengan shunt arteriovenoso con un flujo lento y con shunt arteriovenoso y un flujo alto. En las que no tienen shunt y tienen un flujo lento, vamos a encontrar a las anomalías del desarrollo venoso, que antes eran llamados los angiomas venosos, las telangiectasias, los angiomas cavernosos o el cavernoma, y en las lesiones con shunt y el alto flujo vamos a tener a las malformaciones vasculares y las fístulas arteriovenosas. Bueno, vamos a empezar con las malformaciones arteriovenosas. Habíamos dicho que son malformaciones congénitas, son como unas lesiones que son unos ovillos vasculares que van a constar de un vaso aferente arterial y va a tener un drenaje venoso. Estas dos estructuras van a ser displásicas y muchas veces van a tener fístulas arteriosvenosas, pero no intervienen en la fase capilar. Son lesiones que se encuentran en pacientes jóvenes, aproximadamente entre 20 y 40 años, y si presentan clínica, esta va a ser de una cefalea y un déficit motor, como que es lo más frecuente de presentación. También pueden debutar con epilepsias o déficit focales progresivos. Estas malformaciones van a estar dentro del parénquima cerebral, pero la característica es que esa lesión no va a tener parénquima cerebral dentro de esa malformación. Generalmente la vamos a encontrar a nivel supratentorial, en un 85%, muchas veces son solitarias y son lesiones pequeñas en la gran mayoría, ¿sí? Son menores a 3 centímetros. Bueno, se usa la escala de Petzler-Martin, ¿sí? para poder clasificarlas, donde él las divide en tres partes, o sea, las divide por la forma, el tamaño, ¿sí? Dependiendo si es pequeño, mediano o largo. Pequeño es cuando menor a 3 centímetros, que son las más frecuentes. Las de mediano tamaño, que son de 3 a 6 centímetros, o las que son con mayor tamaño, son las de más de 6 centímetros. Estos van a tener una serie de puntos, 1, 2 o 3 puntos, dependiendo del tamaño, y se va a ir sumando dependiendo las características que encontramos en nuestra malformación arteriovenosa. También la clasifica por una localización, ¿sí? Si es una localización elocuente o no elocuente. O sea, la elocuencia me habla de la funcionalidad, de dónde se localiza la función, si tiene gran función cerebral, dónde está localizada esa malformación. Si no está en una localización elocuente, es 0 puntos, y si está en una localización elocuente es 1 punto. Y el drenaje venoso también lo mira. Si es un drenaje venoso superficial, 0 puntos, y si es un drenaje venoso profundo, me da 1 punto. Entonces acá tenemos el de grado 1, podemos ver acá la malformación, que habíamos dicho, es una pequeña malformación en una localización que no es elocuente y tiene un drenaje venoso superficial. En un grado 2 tenemos el tamaño, es un poquito más grande, de 3 a 6 centímetros, pero la elocuencia da 0 puntos y el drenaje venoso también sigue siendo superficial. En el grado 3 ya vemos que la lesión es mucho más, si bien es más chiquitita, está en una zona de más elocuencia
y tiene un drenaje venoso mucho más profundo. Y en un grado 4 es una lesión mucho mayor, ¿sí? Vemos que también está situada en una localización muy elocuente, y su drenaje venoso sí es superficial. Bueno, una vez que detectamos estas malformaciones arteriovenosas, algunas tienen riesgo de hemorragia, y las que más riesgo de hemorragia tienen son las que se localizan a nivel periventricular, a nivel de los ganglios de la base o en el tálamo. O que a nivel arterial ellos tengan unos aneurismas pediculados o aneurisma intranidal. Si bien este aneurisma intranidal es muy difícil detectarlo por resonancia, muchas veces es como un diagnóstico retrogrado luego de la hemorragia. Después de que tenga afectaciones venosas, que su drenaje tenga un drenaje venoso central o una obstrucción del flujo venoso, o que tenga varices, y que tenga un nido pequeño. Bueno, el rol de las imágenes que cumplen en este caso en las malformaciones, muchas veces si se pide una tomografía sin contraste, puede pasar como normal, ¿sí? Si nuestra malformación es muy pequeñita. En este caso, en la tomografía, en un corte axial sin contraste, lo que podemos ver, si bien no está bien marcado, se puede ver a nivel del asta anterior, del ventrículo lateral derecho, está como hiperdensidad, de forma como una cuerdita engrosada. Es un vaso de aspecto serpenteante, que puede ser iso al parénquima o hiperdenso. También se pueden encontrar calcios o hemorragias, ¿sí? Pequeñas hemorragias, o sea, pueden ser o grandes hemorragias intraparenquimatosas, intraventriculares o subaracnoideas. Si ponemos contraste a esa lesión, podemos ver en esta secuencia, a nivel del asta anterior del ventrículo lateral, esta estructura mucho más dilatada, que era la que veíamos, y ahí podemos seguir viendo la aferencia de esta lesión. Ahí podemos ver el nido, seguimos viendo el nido y su drenaje venoso. Luego de la administración del contraste. Se ve. En la resonancia la imagen es muy característica, cuando son lesiones visibles. Se van a dar estas lesiones de aspecto nodular, focal, que tienen señal de vacío de flujo, puntiformes o medias serpenteantes, que dan la imagen de bolsa de gusano. También dentro de estas lesiones que vemos en señal de vacío de flujo, pueden existir pequeñas lesiones hiperintensas que van a ser o vasos trombosados o de flujo lento. Cuando las malformaciones son más pequeñas, son menos notorias, las podemos sospechar cuando hay una dilatación, una sutil dilatación del sistema venoso o profundo o superficial. Bueno, en esta resonancia también vemos, en un T1 con contraste, podemos ver otra vez estos vasos dilatados a nivel periventricular. Vemos el realce de la arteriola eferente, y podemos ver en estos cortes axiales este realce parcial de las estructuras vasculares, ¿sí? Y estos vacíos de flujo es el flujo rápido dentro de esta lesión de la malformación vascular. Bueno, acá hay más cortes. En una secuencia FLAIR también se puede ver esa lesión, que seguimos teniendo esos vacíos de flujo por ese flujo rápido, y se puede ver bien que son bastante grandes y tienen esa ligera hiperintensidad perilesional. En la secuencia T2 también seguimos viendo esta lesión tipo ovillo vascular con esta hiperintensidad perilesional y el vacío de flujo característico.
Bueno, la arteriografía es el gold estándar para el diagnóstico de estas lesiones, que es la técnica, lo que muestra la arteriografía es la arquitectura interna de esa malformación. Ahí lo vamos a ver cuál es la arteria aferente, cómo es la lesión en sí por dentro y cómo es su eferente y cómo es su drenaje. Bueno, acá vemos en esta arteriografía, en la fase arterial, digamos. Después vemos cómo, pasando la secuencia, se va a ir pintando esta malformación, o sea que vemos su arteria aferente, la malformación y vemos ya en tiempos más tardíos el drenaje de la misma, el drenaje venoso de la misma. Bueno, también después hablábamos que teníamos la otra lesión que tenía Jun y alto flujo, eran las fístulas arteriovenosas, que van a ser, se van a distinguir de las malformaciones porque estas tienen fístulas de alto flujo entre las arterias y las venas. No van a ser nidos como recién habíamos visto, sino son conexiones directas. Dentro de estas fístulas vamos a tener tres fístulas, que una es la arteriovenosa dural, la otra es la fístula carotidia cavernosa y la malformación de la vena de Galeno. En la fístula dural es una de las 15% de las malformaciones vasculares intracraneales. Son conexiones arteriovenosas adquiridas en la dura madre o de la dura madre o el tentorio que van a afectar la mayor parte, o sea, la mayor de las veces, las paredes de los grandes vasos durales. Los componentes que van a tener esta fístula es el aporte arterial, ¿sí? Principalmente va a estar por medio de la arteria cerebral interna o externa o la arteria vertebral. Y el drenaje se va a realizar a través de los senos venosos durales o hacia los canales venosos durales o leptomeningios. Si bien la etiología es congénita, y en la literatura hay varios autores que dicen que estas fístulas pueden ser por traumatismos, pueden ser por cirugías previas, a los embarazos, o hay enfermedades como por ejemplo los síndromes de telangiectasia hemorrágica hereditaria. La clínica de estas fístulas va a ser el característico soplo intracraneal, porque es una lesión, una fístula de alto flujo. Vamos a tener ese soplo intracraneal que también nos puede causar acúfenos, puede causar cefaleas, o en los pacientes, muchas veces estos pacientes jóvenes que hacen un debut con una hemorragia supraracnoidea o intraparenquimatosa que no tiene otro antecedente, hay que ir a buscar la fístula, o que hagan un debut de un déficit neurológico sin ningún antecedente patológico, hay que ir a buscar la fístula arteriovenosa. Las localizaciones por orden de frecuencia de estas fístulas vamos a tener el seno transverso sigmoideo, el seno cavernoso, después viene el tentorio, el seno longitudinal superior y la fosa craneal anterior. Bueno, se las clasifica según la clasificación de Conrad, ¿sí? en 5 tipos. Puse este cuadrito que está como está más bueno, digamos, más leíble, era para que se vea la clasificación. Y acá tenemos que en la tipo 1 de la clasificación de Conrad vamos a tener que tenemos un drenaje venoso, que va a ser, la tipo 1 va a ser al seno venoso, el flujo siempre va a ser anterógrado, no va a tener un drenaje cortical y tampoco va a tener una ectasia venosa. En el tipo 2 y en el tipo 2A y B van a seguir teniendo el drenaje al seno venoso. Pero el flujo en la tipo 1 va a ser retrógrado y en la tipo 2 ya va a ser anterógrado. En la 2A. En la 2A no va a tener el drenaje venoso,
y no va a tener lactasia. En la 2B sí va a tener el drenaje venoso cortical y sí va a tener lactasia. La 2A, que es 2A más B, vamos a tener el seno venoso, que va a tener un drenaje hacia el seno venoso, el flujo va a ser retrógrado, va a tener el drenaje venoso cortical y también va a tener lactasia venosa. La tipo 3, vamos a tener a las venas, el drenaje venoso va a ir a las venas corticales, va a tener un drenaje venoso cortical, pero no va a tener una lactasia venosa. La tipo 4 va a tener los drenajes a las venas corticales, va a tener va a tener lactasia venosa. Y la tipo 5 ya va a tener el drenaje venoso perimedular o espinal, mucho más abajo. Bueno, en la resonancia, lo que vamos a ver en estas fístulas, sí, habíamos dicho que no iban a tener nido, que era lo que se diferenciaba de las malformaciones, pero sí vamos a tener estas prominencias y estos vacíos de flujo a nivel de los espacios subaracnoideos. Se pueden ver esas dilataciones en un T1, en una resonancia, en un corte axial, en un T1 con contraste. Se puede ver las dilataciones de las venas y los vacíos de flujos de los espacios subaracnoideos. Acá en el T2, en un corte axial, también se puede ver estas lesiones que me hacen sospechar las fístulas arteriovenosas. La angiotomografía también es el gold standard para estas lesiones. En este caso vemos en un corte coronal, vemos una fístula de tipo 1, que vamos a ver, se va a establecer entre la arteria cerebelosa anterosuperior, ¿sí? Se puede ver acá bien chiquitita, y el seno lateral izquierdo, ¿sí? Y lo que va a tener es el drenaje anterógrado. ¿Qué es lo que tenemos que cuando sospechamos una fístula? Es cuando habíamos visto en la resonancia recién las grandes venas de drenaje y aportes arteriales casi exclusivamente en las superficies durales del encéfalo, o cuando hay una dilatación de las venas corticales y no hay, o hay una ausencia de visualización de un nido vascular. Y es un buen inicio diagnóstico en la resonancia o en la tomografía la presencia de una red de vasos muy pequeños en la pared de los senos venosos durales trombosados. El tratamiento o son embolizaciones o son radiaciones por radiocirugía por estereotaxia, las lesiones que son elocuentes, o cirugía o combinaciones de las anteriores. Después tenemos a la fístula carotidio cavernosa, que es la otra lesión de alto flujo, ¿sí? Que son conexiones anormales entre la carótida y el seno venoso. Es el segundo asiento más frecuente de las fístulas. Bueno, esa comunicación directa va a hacer que haya un aumento en la presión venosa y lo que va a hacer es una inversión del flujo hacia las venas oftálmicas, lo que va a generar toda la clínica oftalmológica, como la equimosis, la hiperemia conjuntival, la ptosis, las parálisis de la motilidad intrínseca, las diplopías y el incremento intraocular. Cuando habíamos dicho que eso iba a tener un drenaje del seno cavernoso, en el seno cavernoso sabemos que pasan los pares 3, 4 y 6, entonces lo que muchas veces va a comprometer estos pares y va a generar una diplopía secundaria. Estas fístulas son muy frecuentes en las mujeres de mediana edad con un antecedente de hipertensión. Y la clínica patognomónica en estas lesiones es el soplo retroocular. O en la mastoides iba a tener un exoftalmo marcado, la inyección conjuntival. Acá vemos en una angiotomografía, en un corte axial, vamos a ver que tenemos en esta imagen, vamos a ver la ptosis ocular, vemos el aumento de la densidad de las partes blandas periorbitarias,
También si comparamos el músculo del recto interno con comparación de este músculo recto interno, vemos que este está de mayor tamaño. Y en estas secuencias con contraste podemos ver el seno cavernoso, que va a estar aumentado de tamaño en comparación al contralateral, y vemos la dilatación de la vena oftálmica superior. Para estas fístulas se usa la clasificación de Barrow. En todas estas alteraciones se las clasifican mucho. Entonces hacemos la clasificación de Barrow, que dice que en el tipo A, esa fístula va a ser directa entre la cerebral, la carótida interna cavernosa, que va a ir directamente al seno cavernoso, ¿sí? Y generalmente es de origen postraumático o por una rotura de un aneurisma de la carótida interna, ¿sí? Porque es un vaso de alto flujo. En la tipo B, la fístula se va a dar entre las ramas durales de la carótida interna y el seno cavernoso. En la tipo C las fístulas se van a dar por las ramas durales, pero es de la arteria carótida externa y el seno cavernoso. Y la de tipo D, las fístulas se van a estar dadas por las ramas de la carótida externa o interna y el seno cavernoso. En la resonancia magnética podemos ver el flujo, la ausencia del flujo en el seno cavernoso o la ingurgitación del mismo. En esta resonancia, en este corte axial y en esta reconstrucción coronal en un T1, se puede ver un conglomerado a este nivel, a nivel del ángulo pontocerebeloso o del canal del hipogloso del lado derecho. Tenemos este conglomerado de vasos anormales, ¿sí? Y que va, si podemos ver con más precisión, se van a asociar a señales de flujo arterializado de la vena yugular interna. Bueno, el tratamiento de estas lesiones también pueden ser endovasculares, son resecciones quirúrgicas o radiocirugía por estereotaxia. La última de estas fístulas es la malformación de la vena de Galeno, que es muy frecuente en los neonatos, no se ve tanto en la infancia y es rara en los pacientes adultos. Va a persistir la comunicación de la vena medial prosencefálica, que va a drenar únicamente a la fístula arteriovenosa, no va a drenar al tejido cerebral y no tiene comunicación con los vasos cerebrales normales. También la clasifican en dos tipos, en la coroidal y en la mural. En la coroidal dice que hay los múltiples focos nutricios que van desde las arterias pericallosas y las tálamos perforantes. Y la mural, los focos nutricios van desde las arterias coliculares y coroidales posteriores. Acá vemos en esta secuencia de angio, vemos el drenaje venoso normal, lo que podemos localizar en la vena de Galeno, y en este angio podemos ver esta dilatación de la vena de Galeno. Muchas veces pueden coexistir, hay que acordarse que estos son pacientes neonatos y poco frecuentes en la infancia. Pueden haber hidrocefalias asociadas o atrofias de los parénquimas, del parénquima cerebral. Entonces habíamos visto la dilatación de la vena de Galeno, y luego del contraste podemos ver el realce de las arterias nutricias, vemos que están bien ensanchadas, bien engrosadas, y también de las venas, del drenaje venoso. Es como un conglomerado. Bueno, yo no sé si sigo, es bastante más larga, no sé si seguimos las de Sinshun o dejamos... ¿Cuánto te queda?
y bastante más. Quedan todas las otras lesiones sin flujo. Los cavernomas, quedan las... No sé cómo quieras. Hola. Sí, a ver. A ver, no sé qué opina el resto. ¿Tienen tiempo para seguir o dejamos para la próxima? ¿Cuántas diapos son? ¿Son varias? Y varias más quedan, sí. No Varias sé, imágenes quizás. de... Bueno, No sé cómo... bueno, hacemos una pausa y seguimos después entonces. Sí, pues, me parece que nos vamos a pasar bastante. O como quieran, yo sigo. No, no, dale, vamos a suspender acá entonces. Seguimos el martes. Dale. No, gracias.